Hola, 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 hola. Bienvenidos a Plop. Soy Sebastián Izquierdo y este es el canal donde yo solía hablar de cultura y lo dejé tirado al estallido social. Y ahora, bueno, quiero volver con este video. Esto es sobre la serie Nightfall. Bien, la serie Nightfall es una serie del History Channel, ya nos acostumbramos, los que veíamos History Channel cuando era un canal de historia hace mucho tiempo, ya nos acostumbramos a que el History Channel ya no sea un canal de historia, nos acostumbramos a que el History Channel sea un canal de conspiraciones, alienígenas y cosas por el estilo. Y es por eso que no es de extrañarse que la serie Nightfall esté llena de errores históricos, metan el grial, metan conspiraciones de todo tipo que no tienen ningún asidero histórico. Pero yo quiero enfocarme en dos temas que me parece que son importantes y que nadie ha tratado. Dije, voy a ver si acaso alguien habló de esto y me vi unos 20 videos de YouTube que son los que aparecen, digamos, cuando uno pregunta sobre comentarios respecto a la serie Nightfall. Y al menos en español nadie ha dicho esto, en inglés no pillé ninguno, pero también puede efectivamente alguien haber planteado esta situación en español. ¿Cuál sería el asunto a tratar? En Nightfall, la serie de History Channel y HBO que luego va a reproducir Netflix, los buenos son los malos. Y esto me parece increíble. O sea, hay al menos tres aspectos que me gustaría establecer respecto de momentos en los que los buenos son los malos. Desde la trama, no desde la historia. Bien, primero desde la trama. En la trama, el protagonista, Landry, se está acostando con la esposa del rey, la reina Juana de Francia, esposa de Felipe IV el Hermoso. Un caballero templario cuyos votos monásticos le impedían tener relaciones con mujeres, tener sexo, no podía, tenía prohibido, ¿no es cierto? Y él mismo voluntariamente había accedido a esos votos monásticos que le imponían esa condición. Sin embargo, él va y tiene sexo con ella, independiente de que esto haya pasado o no haya pasado, porque la verdad es que no hay ningún antecedente histórico de que haya existido siquiera un templario de nombre Landry. El hecho es que este caballero se estaba acostando con una mujer casada, lo cual ya es malo para alguien sin voto de castidad, pero es aún más grave para aquel que tiene voto de castidad, porque es una persona que va por la vida de casto. Todos confían en esa persona. El rey le da su plena confianza para que él ande por el palacio como se le da la gana, y lo que él anda haciendo por el palacio no son las cosas que corresponden a un caballero de la orden de los caballeros pobres de Jesucristo, sino lo que corresponde a una persona que anda de acechador de mujeres. Y entonces, bueno, en la trama él se acuesta con esta mujer, y el rey Felipe IV, que ya podríamos discutir sobre el rey Felipe IV en términos históricos, pero el personaje, al menos en la primera temporada, en lo que respecta a la primera temporada, tiene rabia justa y está en la posición moral superior respecto de su esposa y el caballero templario, que son protagonistas y son presentados como los buenos en la serie. En la serie presenta una persona deshonesta que incumple sus votos y se acuesta con la esposa de otro hombre como una persona buena, como una persona correcta. Y a la mujer adúltera de Felipe como una persona buena. Ellos son los buenos, y no son los buenos en el sentido clásico del cine hollywoodense, que tenía tramas planas de buenos y malos en la época de los años 60, 70, incluso en los 90, sino que son los buenos en este sistema moralmente ambiguo y medio complicado que se ha montado el cine y la cultura a partir, ¿no es cierto?, de la revolución cultural, de la cultura de la cancelación, el feminismo y todo lo que tiene que ver con la deconstrucción que estamos viviendo en nuestra cultura hoy en día. Son los buenos en un sentido psicológico, se intentan presentar como los buenos. Digamos, hay una lectura forzada de la trama a través de la presentación de las imágenes para mostrarlos como los buenos. Bien, después vamos a tratar cómo hacen que los malos sean buenos y los buenos sean malos, y que a uno le dé esa impresión cuando ve la serie, si es que uno no prende el cerebro, si uno la ve con el cerebro apagado, pues si uno prende el cerebro dice, esto está mal presentado. Bien, en segundo lugar, ¿no es cierto?, la princesa que se iba a casar con el rey Luis de Aragón, con el príncipe Luis de Aragón,
Y que de pronto ella, una cosa que no se hace y que por alguna razón ningún guardia vio, nadie estaba al tanto, nadie estaba atento a la situación de que la princesa Juana anduviera metiéndose con un hombre a su pieza sin estar casada, ¿no es cierto? Cuando la virginidad de una mujer es una cosa muy importante y sobre todo la de una princesa, y más en términos políticos, en el siglo XIV, principios del siglo XIV. Sin embargo, mira, poco creíble, porque ¿cómo va a ser que nadie se dio cuenta? Exceptuando, ¿no es cierto?, el mayordomo de palacio, que aparece siendo un buen imbécil, ¿no es cierto?, en la serie. Imbécil muy inteligente, por cierto, aunque suene contradictorio, pero aparece metiéndose en la cama con este tipo antes de casarse con el príncipe Luis de Aragón, al cual presentan como Luis de Cataluña, que suelo ver en la segunda tanda también. Y resulta que ella es la víctima de que se sepa que tuvo relaciones sexuales premaritales. Eso es parte de la deconstrucción propia de lo que se está tratando de hacer en la serie. O sea, no es una serie de historia, es una serie de deconstrucción histórica que busca presentar un dilema moral alternativo al dilema moral objetivo y natural que existe en el ser humano y que también es el que aún no se olvidaba, ya se olvidó por completo, en esa época. Entonces se presenta esta mujer como víctima, ¿vale? Ahora, como esta mujer tiene que quedar como mala, después ocurren otras cosas que la hacen quedar como mala y lo vamos a ir explicando. Y el tercer asunto, respecto del personaje, no histórico, sino del personaje de la película, es el Papa Bonifacio. El Papa Bonifacio, que hacen un vuelco porque después lo ponen como un poco bueno, lo tratan de convertir en un personaje complejo. Pero el Papa Bonifacio quiere el Santo Grial para unir los pueblos cristianos bajo el Papa y salir a conquistar Tierra Santa. Oye, pero qué buena idea. Eso es precisamente lo que haría alguien moralmente correcto en caso de que toda esta situación fuese cierta, toda la situación ficticia en la que se nos presenta la historia de Nightfall. Una persona moral haría lo que precisamente el Papa Bonifacio quería hacer: unificar los pueblos cristianos y partir a recuperar Tierra Santa. Es lo obvio. Pero se inocula una moral modernista donde la guerra es mala y por lo tanto el Papa lo que quiere es poder, y es porque todo es poder. Acuérdense que en la filosofía postmoderna todo es poder, o sea, no hay una intención legítima del Papa por unificar a los cristianos y recuperar Tierra Santa, sino que este Papa lo que quiere es poder porque es un sujeto postmoderno de los que interpretan todo como poder y por lo tanto la guerra sería algo malo porque la muerte sería algo malo, esta moral postmodernista, y el Papa sería alguien malo porque busca, ¿no es cierto?, a través de la guerra conseguir el poder, lo cual es obviamente una adaptación de la moralina modernista a una supuesta serie de supuesta recreación histórica. Bien, pasando por eso quisiera hablar de cómo los buenos son los malos, cómo los buenos son los malos en términos históricos. Es decir, esto tiene una segunda vuelta. Y la segunda vuelta es que tenemos a Luis, que si nosotros pensamos con la cabeza es el bueno en la situación matrimonial que está viviendo porque su señora le está siendo infiel injustamente. No sé si es bueno, pero es al menos la víctima. Pero históricamente él no era víctima de nada, sino que históricamente lo que sabemos es que era un Barça que no quería pagar los préstamos. Bien, que toda su motivación antitemplaria decía relación con deudas económicas. Por lo tanto, tenemos una persona que se presenta como mala por las razones equivocadas. Por lo tanto, una segunda lectura nos podría decir que es el bueno, pero la realidad histórica es que era el malo por otras razones. ¿Ven? Se tiene el torcer moralmente el relato, lo más que se pueda torcerlo, irlo enrollando. Eso era uno de los temas.
Luego, respecto del tema, bueno, hay videos y videos de errores históricos, porque está lleno de errores históricos en la serie, y ustedes pueden ir a ver videos de errores históricos. Yo quiero hacer un análisis moral y comunicacional de la serie, un análisis de cómo la serie afecta culturalmente nuestras percepciones morales, éticas e históricas. Bien, no sobre si está adecuada la historia o no. Esto lo podemos hacer con Star Wars, que no tiene nada que ver con la historia, o con El Señor de los Anillos, que no tiene nada que ver con la historia, y mostrar cómo, digamos, hay una aproximación específica a la moral. Entonces, después de estos 3-4 puntos, ¿cómo hace la serie para mostrarnos, y esto es súper importante, cómo hace la serie para mostrarnos a los buenos como buenos y a los malos como malos, cuando si nos muestran la historia, si nos cuentan la historia, sin mostrárnosla audiovisualmente, con la música, con las escenas, con los diálogos, etcétera, sino que nos cuentan básicamente de qué va la historia, uno automáticamente tendría que pensar de que el rey es una pobre víctima de su señora, y este weón del Landry, que es un tipo deshonesto y poco confiable, y de cómo obviamente Boniface está velando por los intereses de su fe y de la religión verdadera, y como obviamente el rey, ¿no es cierto?, no tendría por qué estar en contra de los templarios, dado que podría perfectamente conversar con el Papa y decirle, ¿sabes qué? Este weón se está acostando con mi señora, córtale, mándalo a quemar a la hoguera porque está faltando a sus votos de forma grave y además está afectando el prestigio de la iglesia, etcétera. Hay mil soluciones al asunto, pero ¿cómo se va a presentar audiovisualmente esto? Porque queremos presentarnos que la víctima de adulterio es mala y que los victimarios del adulterio son buenos, que la víctima de, o sea, que aquel que lucha por su fe y por la iglesia verdadera es malo, y aquellos que intentan sabotear esto son los buenos. Este personaje, ¿no es cierto?, que muere en el primer capítulo, en el segundo capítulo, el antiguo maestre de París, que tampoco hay registro histórico que haya existido, que resulta que había sido aliado de los sarracenos, y que había hecho que los sarracenos, había permitido que los sarracenos entraran en Acre, y había escondido el grial de la iglesia para que la iglesia no fuera a pelear contra los musulmanes, porque había una hermandad globalista, una cosa así bien posmoderna, bien de hoy en día, que estaba preocupada de que el mundo no fuera a la guerra y de que fuéramos todos amigos y hermanos y estuviéramos todos unidos, y la multiculturalidad y la multinacionalidad y la multietnicidad, y que todos somos buena onda y nos tenemos que dar de la mano y cantar cumpas ya y decir sí se puede y todas esas estupideces posmodernas. Pero no voy a dejar eso de lado, porque podría tocar esa parte, pero no la voy a tocar. ¿Cómo nos presentan al rey como malo cuando la trama de la serie debería hacernos entender al rey como bueno? Nos presentan al rey como malo, nos presentan a la reina como buena y al Landry como buenos a través de características de guión que tienen que ver con la reacción frente a las situaciones. Se nos presentan reacciones infantiles, exageradas, espontáneamente, o sea, impulsivas y extremadamente violentas de aquellos que nos quieren poner a considerar que son malos. Y se nos presentan actitudes puras, honestas, limpias, y música bonita alrededor, ¿no es cierto?, de aquellos que nos quieren presentar como buenos. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se genera la torsión moral que hay en toda la serie. Bueno, y en la serie de hoy en día se ve mucho eso, ¿no es cierto?, cómo nos van a presentar a los malos como buenos, los buenos como malos, en una trama donde la moral está clara, pero donde a través de técnicas audiovisuales y de trabajo, ¿no es cierto?, de cierto trabajo de guión, de los gritos, de los volúmenes, del tema de las la impulsividad, ¿no es cierto?, etcétera, del personaje, nos empiezan a convertir al personaje bueno en malo y al personaje malo en bueno. Y ese era el análisis que yo quería hacer de esta cuestión, es el comentario que quería hacer respecto de Nightfall. También está, obviamente, porque es Netflix y es el History Channel y hay toda una idea política ultra izquierdista detrás, el error ese de ponerle Cataluña al Reino de Aragón, por la simple y sola intención de acostumbrarnos
psicológicamente a la existencia de un país que se llama Cataluña, que nunca ha existido y nunca va a existir, pero ellos, como tienen intención de romper España, destruirla, ya la destruyeron en cientos de países, aquí en América, en Oceanía y en África, y ahora la quieren romper incluso dentro de Europa, y hacer esta República Catalana. Entonces le van y le cambian el nombre y le ponen Cataluña al Reino de Aragón, lo cual no es un error histórico, no es que se equivocaron, eso es a propósito, y es a propósito que tienen la intención cierta de convencer a la gente que existe un país que se llama Cataluña y que siempre ha existido, de dar carta de naturaleza y continuidad a un proyecto político actual de ellos. Y con eso termino mi análisis y espero que les guste, que haya vuelto a hacer algo en Plop, y vamos a ver si acaso siguen saliendo cosas, porque, bueno, siempre se ve en cine, película y dan ganas de comentarlo. Así que un abrazo y nos vemos. Un abrazo.